Lucas 6, versos Lucas 6, 43 al 45, está diciendo la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y está en rojo. La letra que está en rojo fue la que dio Jesucristo. Y ahí el Señor dice: por los frutos los van a conocer. Y uno conoce a las personas por los frutos. Si es un bufón y un grosero y esto, uno dice: ah, esa persona, no, eso es un buscapeleas, un pleitero o una pleitera. O un hablador o un chismoso. Por el fruto que sale. Pero el Señor ahora nos está hablando de la importancia de aprender a dar frutos. Porque el fruto no se queda, hermanos, simplemente ahí. El fruto crece y germina y se madura. Vamos a mirar lo que dice. A ver, versículo 43, Cristina. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Óigame, no es buen árbol el que da Mal fruto. Ahí está el punto. No es buen árbol el que da malos frutos. Y no es buen árbol al dar malos frutos. Un árbol que da malos frutos, ¿usted qué hace con él? ¿Ah? Allá en San Juan 15 dicen que lo cortan, ¿verdad? Y lo botan, lo echan al fuego. Hermano, una vida que oye y oye la palabra y lee a veces la Biblia y nada, y no la pone en práctica, sino que sigue lo mismo como me enseñaron allá en mi tierra, allá en mi país, en mi pueblo y en mi familia, y seguimos ahí y no cambiamos. Tenemos que darnos cuenta que el cambio viene a través de la palabra. A medida que la palabra va entrando en nuestro corazón, nuestra vida va cambiando. Porque ahí dice: sed hacedores de la palabra. Entonces los frutos comienza el Señor a verlos en nosotros. ¿Cómo? Cuando estamos diciendo toda clase de excusas, diciendo: bueno, Señor, tú sabes que yo quiero orar, pero estoy muy cansado. Señor, tú sabes que yo quiero hacer esto y lo otro, pero entiéndame, Señor, que a mí pues leer aprendí muy poco allá cuando estaba en el pueblo, y esto no importa. Comienza a rendirte al Señor, que Él te va a dar la sabiduría para leer, para entender lo que el Señor está hablando. ¿Me entienden, hermanos? Y yo he tenido esa experiencia ya, la he tenido en el ministerio cuando he estado predicando, enseñando en otras congregaciones que he sido pastor. Hermanos, allí he visto cómo la vida que se disponen, aunque no sabían ni leer, el Señor comienza a bendecirlas. Me recuerdo ahora mismo de una hermana que se llamaba la hermana Muñoz, allá en Colombia, hermanos. Esa señora no sabía leer ni escribir. Pero óigame, esta señora era en serio ya. Venía y buscaba a los hermanos que sabían leer y escribir. Mire, hermano, subráyeme aquí la Biblia donde habla de salvación, y ahí. Y le subrayaba. Y ahí. Y ella salía y encontraba una persona y decía: tú necesitas salvación. Aquí la palabra de Dios lo dice, y los ponía a leer. Y estaba hablando. O sea, aunque no sabía, ella estaba segura de que Dios era verdad. No cogió una excusa de decir: es que yo no fui a la escuela, es que yo no, lo hizo. ¿Se acuerda de la de Puerto Rico que les cuento? También no sabía leer ni escribir, pero tenía ese ánimo de buscar, de aprender la palabra. Ella se le dio una Biblia y comenzó a tratar de entenderla, orando y orando. A los 6 meses vino y dijo: el Señor me dio 2000 versículos. Y en la congregación de Puerto Rico había más personas profesionales, médicos, abogados, gente preparada, y se les paró. ¿Cómo que esta mujer que se ve que es pobrecita? Dios la llenó de poder y hablaba con una autoridad y con poder. La gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque no se limitó a ser ¿qué? Oidora.
Ahora, tuvimos una experiencia también aquí con la hermana María, que está ahí atrás. La hermana María no sabía leer, ¿verdad? No. Y cuando llegó la palabra de Dios a la vida de ella, ahí fue donde aprendió a leer, ¿sí o no? Amén. Ahí. Y aprendió versículos de la palabra. Y me acuerdo que en puntos pasados ella desde allá hablaba de los versículos, y esto es así, y ahí a uno se da cuenta que la palabra de Dios va llegando a la vida de uno. Ahora es muy importante lo que dice aquí la palabra. El buen árbol, el mal árbol tiene malos frutos, pero el buen árbol, el árbol frutal, que da unos mangos preciosos, que da naranjas preciosas, que da manzanas, que da uva, que está, pues realmente nos damos cuenta que hay que cuidarlo mejor para que siga produciendo. La gloria sea para quién, Señor. Entonces, ¿qué dice? Porque el árbol se conoce, dice en el 44, por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos ni de la zarza vendimian uvas. O sea, cada árbol tiene una especialidad que Dios ha puesto en él para producir. Es cierto que ahora con las técnicas han injertado algunas cosas, pero el árbol que venía hecho por el Señor era un árbol que no estaba injertado, tenía un nombre propio. Entonces nos damos cuenta que el Señor te dice, tú no eres un árbol que solamente está lleno de injertos, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú tienes que conocer que no es un religioso, no es un beato, un religioso que es mirando para arriba a ver cuándo se va a ir para el cielo. No, es una vida que vive en la tierra, como Jesús lo dijo en San Juan 17. Él lo dijo, Padre, no los saques de esta tierra, pero guárdalos de lo malo. Porque sabemos que íbamos a bregar aquí en la tierra, el que tiene negocio va a encontrar personas allá mañosas, una cosa, otros buenos, de todo. Si trabajan allí en el trabajo va a encontrar compañeros que al principio son tan amigos con usted, pero después lo venden. Y lo mismo sucede en todas las cosas. Pero la verdad es que el Señor nos quiere que seamos árboles que demos buenos frutos. Amén. No nos dejemos mover por las emociones. Porque el que tiene frutos buenos, no, el árbol no se va a mover porque la lluvia llegó, porque se movió, no. El árbol bueno tiene buenos frutos, no tiene malos frutos. Eso es algo especial. Bueno, seguimos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Cuando una vida está en el Señor, está entendiendo la palabra, saca del buen tesoro del corazón lo bueno, o sea, lo que ha recibido de Dios, está en su corazón, no solo en su mente, está aquí y aquí. Entonces eso lo hace a actuar y vivir la palabra. ¿A cuántos de nosotros no nos vienen a veces pensamientos que no son buenos? Yo les digo que a mí mismo me pasa eso. Vienen pensamientos y tengo que enseguida hacer lo que yo les he dicho varias veces. Como el jugador de tenis, ¡pum! Tiraron la bola aquí, yo se la devuelvo y más duro para que se le salga del campo y pierda. Pero la verdad es que inmediatamente uno tiene que cortar ese sentir que vino a la mente de uno para hacer daño, porque nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. Y si tú tienes los frutos del Señor, no permitas que el enemigo te meta malos frutos. El enemigo es astuto. Es un astuto que usted mismo no entiende y a veces nos sale con cosas. Yo he visto hermanos en la fe que no eran malos. Y eran hermanos de edad. Yo recuerdo en una iglesia allá en Colombia, un hermanito de tiempo en la iglesia, y un cristiano y parado allá en la puerta, porque allá no era como aquí adentro, hacia la calle, y ahí repartiendo sus trataditos a la gente y diciéndole para que entrara. Pero llegó un hombre allí con cantidad de groserías, cantidad de cosas. Y él le dijo, mire, por favor, cállese, que están en el servicio. Y el hombre siguió gritando, de aquí y allá. Y dijo, por favor, cállese. No, quiero estar ahí. Y a la tercera vez, por favor, cállese. Entonces el hermano llegó,
se quitó la chaqueta, le entregó los tratados al compañero que estaba ahí, le dijo, hermano, téngame esto aquí, porque voy a dejar de ser evangélico por 2 horas y me voy a reventar con este tipo de checo. ¿Se da cuenta cómo el diablo lo hizo? ¿Ah? ¿Qué iba a saber si el otro tenía un puñal, tenía algo para... ¿Ah? Hermanos, el enemigo nos tira allá y después dice, ¿para qué se metió? Por eso el que tiene buenos frutos sabe frenar, como usted frena el carro a donde le toca frenar y no se deja llevar. Nosotros somos personas en el Señor de principios y nuestros principios están plegados a la palabra de Dios. No es que seamos unos beatos, unos rezanderos mirando para arriba, no, es que la palabra se hace verdad. Si no mantengo diciendo groserías y de todo, es porque el Señor me ha dicho, quítese toda gritería, quítese toda maledicencia, como dice en Efesios 4. Hermanos, ahí es donde uno aprende, se da cuenta que hay cosas que tienen que hacer un cambio total. Ay, pero me va mal, pero es que todos, recuerde que el Señor dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Pablo dijo esa porción, estaba en un momento difícil, no tenía casi nada, pero lo dijo creyendo que Dios es el que suple. Por eso en el versículo 19 del mismo Efesios 4:19 está diciendo que él sería bendecido por todas las riquezas del Señor en gloria. Entonces nos damos cuenta nosotros que es importante entender que nuestro Dios está con nosotros, así hayan situaciones difíciles que llevar, cuando tenemos problemas por familiares, cuando tenemos situaciones de dinero, de situaciones de cosas que vemos. Hermanos, tenemos que ser fuertes. Nosotros no nos movemos por una sensibilidad que Dios Él nos ha dado el poder y el valor. Y el Señor tiene el poder de ayudarnos cuando nosotros nos disponemos a hacer lo que Él ha mandado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces el hombre dice aquí, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Hermanos, yo a veces pienso que a veces muchos hermanos están en el Señor, como estábamos diciendo hace un momento, pero viene el enemigo y los ataca. Ya están pidiendo mucho, allá esto, allá lo otro, hablando mal. Eso no es de Dios, hermanos, no es de Dios. El Señor quiere que nosotros verdaderamente aprendamos que esos frutos, cuando salen frutos de desconcierto, de disgusto, de mentira, eso no pertenece a Dios. Por eso dice la palabra, la persona con malos frutos, ¿qué es lo que pasa? Dice que del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Hermanos, hay que tener mucho cuidado. De la abundancia del corazón habla ¿de qué? La boca. Sí. Y a veces, hermanos, con los sentidos, yo hace muchos años les di un mensaje sobre los 5 sentidos. Cómo a veces le ponemos cuidado a los sentidos y resulta que los sentidos hay que entenderlos, sí nos ayudan, pero muchas veces no nos dicen todo lo que es la realidad. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros vemos una cosa y enseguida decimos, esto pasa porque es así. Yo recuerdo en un hermano allá en Colombia, en la iglesia, este hermano se sentaba siempre en la primera silla, muy bien arreglado, muy bien corbatado, muy bien pulido, y se sentaba ahí, tenía más o menos de estatura. Bueno, y uno estaba predicando ahí cuando de momento él hacía y el que estaba predicando a usted no le gustó, pero y se disgustaba por él. ¿Sabe qué era lo que le pasaba a ese hermano?
tenía un tic, un tic nervioso que a veces le decía mover la cabeza como si no estuviera de acuerdo. Hermanos, porque a veces nosotros vemos cosas que no son. Por eso es que dice la palabra, no todo lo que brilla va a ser oro. Tenemos que aprender, hermanos, a andar por fe, a andar en seguridad, saber que por más difícil que sea la situación, el Señor está ahí. La gloria. Amén. Por eso es que a veces si viene una, ¿qué tal en estos tiempos, hermanos, que hay tantas cosas, que algo más grande viene todavía, tanto de bendición como de persecución? ¿Qué tal en un momento a veces usted sería el que abandona? Dice, no, yo abandono porque me van a perseguir. Hermanos, es el tiempo que nuestra vida tenga los frutos, porque el Señor se encargará de hacer justicia con su pueblo. La gloria sea para el Señor. Hubo un pastor, hermano, que se fue en una ciudad aquí de las Antillas. Se fue a un comercio y llevó su Biblia y comenzó a decirles, quiero que reciban al Señor. El Señor Jesucristo es la única razón, hermanos. Y allí en ese sitio todo el mundo le decía, cállese, no hable de ese Jesús. Todo el mundo así. Y se reunieron como 30 todos ahí. Ya, cállese. Y él les decía, no, el Señor los ama. El Señor quiere lo mejor. Hermanos, de momento el enemigo los movió y comenzaron a darle golpes. 6 hombres fuertes allí comenzaron a darle patadas, golpes, lo tiraron al suelo, le dieron y toda la otra gente no era sino hacer bulla y mirar, y ahí le pegaron y después lo cogieron entre los 5 hombres y se lo llevaron. ¿Sabía dónde él vivía? Él vivía en un 5.º piso y fueron allá, entraron al edificio y lo subieron al 5.º piso y le decían, ahora sí, hijo de Jesús, vas a saber quién es Jesús, porque eso no puede volverse a hablar aquí. Y lo cogieron desde el 5.º piso, hermanos, con pies y manos, y lo tiraron al aire a la calle. ¿Tú sabes qué es tirarlo de un 5.º piso? Dice el hermano que él solo estaba orando, Señor, en tus manos estoy, y cayó al suelo, ¿no? De un golpe de un 5.º piso. Sentía que los pulmones estaban llenando de sangre, las piernas, botaba sangre por toda parte. Los otros se fueron y lo dejaron allá tirado. Dice que lo único que podía decir a Jesús, ten misericordia de mí. Era lo único, no había nadie por ahí, todos se fueron. Pero en ese que decía Jesús, ten misericordia de mí, dice que hubo algo especial que el Señor como que, dice como se me apareció el Señor y me dijo, no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Y dice que después pasó una muchacha por ahí por la calle y se asustó. Dijo, ay, hay un hombre aquí mal herido, hay que llamar a la ambulancia, hay que eso allí. Voy a buscar a ver para qué llamar. Y se fue. Y en ese momento vinieron ángeles y le repararon todo el cuerpo a él. Cuando la muchacha vino, ya él se había levantado. Ya estaba levantado. Estaban asombrados. El Señor, hermano, guarda su pueblo, no importa donde esté, pero sé fiel a Él. Porque el que sea fiel, Dios lo va a guardar. Lo guarda, hermano, no importa que venga lo que venga. En Ucrania, donde está la guerra tremenda, ese país chiquito que ahora mismo le está dando pedazos a otro, hermanos, había una reunión de hermanos en la iglesia y le dispararon un cohete que era para acabar todo. El cohete cayó y a ningún hermano le pasó nada. Una luz poderosa impidió que eso pasara a los hermanos. Hermanos, tenemos un Dios que tiene poder, ¿sí o no? Amén. No es poder solo para darle plata, es para hacer todo. Amén. No hay poder del ser humano que pueda contra el poder de Dios. Pero nosotros nos andamos con Él como si no es que el Señor de pronto me pega, de pronto. Mira, a mí yo fui salvo varias veces, hermanos, por la gracia del Señor.
Yo no vengo del país más malo, pero Colombia ha sido un país que ha tenido una trasiega de guerrilla de más de 70 años, hermanos. Y no es que cualquier guerrilla, más de 100.000 hombres en guerrilla. Y hermanos, Dios siempre nos guarda. Amén. Yo iba a la congregación allá a predicar y era lejos la congregación, tenía que coger un bus que era hora y media, iba a predicar allá. Era un barrio pobre, me acuerdo tanto, que allá llegaba a la palabra. Una noche se me hizo tarde para venir y ahí no salían buses sino hasta las 9, ya eran las 10. Y yo salí con un maletín, me acuerdo, y vine ahí a la esquina y yo dije, ¿ahora qué hago? Tendré que ir caminando con este maletín y había que bajar por una cuesta que había una montaña ahí. Yo estaba solo. Pero hermano, el Señor guarda a su pueblo. En ese momento apareció un bus de la Transbermúdez que no estaba haciendo línea, pero el chofer venía y yo me puse la mano así y él paró. Y me dijo, le paro porque aquí, ¿para dónde va? Le dije, al Alto San Carlos. Me dijo, le paro porque aquí es muy peligroso. Y aquí va conmigo. Y nos fuimos. Bajando la montañita ahí, había 3 tipos armados ahí, esperando. Donde yo hubiera bajado aquí, pero el Señor me puso a este hombre y me guardó. Solo le podría contar solo eso, pero muchas cosas más. Cómo Dios guarda a su pueblo, hermano. Pero a veces nosotros creemos que lo único que nos va a guardar es por la plata que nos da. Por lo que nos da. No. Él tiene poder, un poder inimaginable, hermanos. Así que por eso los frutos tienen que estar en nosotros para que veamos la gloria de Dios. Dios quiere que seamos llenos del poder del Espíritu de Dios para ser usados con poder, para que el mundo, hermanos, en que estamos, más bien se arrepienta y busque al Señor, porque este es un tiempo en que la gente está que no sabe para dónde andar. Andan de para atrás sin saber que van a caer al abismo. Pero el Señor está diciendo, es el momento, es el momento. Mire lo que dice el versículo 46. ¿Qué dice el versículo 46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es muy fácil decir, no, yo creo en mi Diosito, yo mi Señor, claro que sí. Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Y eso es algo que tenemos que comenzar a entender y a poner en nuestras vidas, porque así es lo mejor. Todo aquel, dice 47, que viene a mí, que oye mi palabra y la hace, que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces nos damos cuenta que el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es que bendecido. Dios quiere bendecirnos. Este no es un mensaje para asustarnos, no es un mensaje, no, es para decirnos, piensa, date cuenta que tú eres una hija, un hijo de Dios. Date cuenta que tienes una familia en la cual hay que preparar para el Señor. Ahora, hermano, a veces vienen cosas que nos pasan por situaciones que se presentan y le echamos la culpa a Dios. Ay, pero ¿cómo esa persona ha sido tan buena y mire qué le ha pasado? Hermanos, no teman ni desmayen, porque el Señor tiene su pago en todo momento. No hay nada que se quede sin paga. Dijo Él que si un vaso de agua diéremos, un vaso de agua recibiremos. Él es un Dios verdadero. En este día, por los frutos los van a ¿qué? A conocer. Yo sé que hay muchas situaciones en las cuales los frutos no son correctos, hermanos. Y no son correctos porque no han entendido que los frutos son vistos por el Señor y se van a dar cuenta. Y como Él dice, ¿cómo va a decir que es del Señor si no hace lo que Él ha mandado? La gloria sea para el Señor. Dile, Señor, yo quiero que los frutos sean de beneficio para mi vida y al mundo entero. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bien, vamos a dejar hoy ahí, pero recordando los frutos, la palabra, los frutos. Miren, hermanos, que los frutos son muy, muy importantes.
y muy necesario. Por los frutos nos van a qué? A conocer. Y el fruto se da. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. No dejarnos llevar por situaciones y enseguida el enemigo viene y nos pone en una situación y ahí nos dejamos llevar. ¿Cuántos momentos hay veces las personas vienen y nos indisponen, nos ponen de mal genio? Y queremos, ten cuidado, no te dejes llevar. No te dejes llevar por los que vienen y te adulan. Y mira, y están pensando más bien con la adulación, quitarte algo, hacerte daño. Y hay personas que no entienden eso. Lo adulan, y al momento que lo adulan, mira, y también nosotros aprender a actuar, a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Eso es una cosa muy, pero muy importante. ¿La gloria? Para el Señor. Bien. Así que oremos por los que no están. Creo que a veces a Petra se le hace un poco difícil por las situaciones que están allí las hijas, y también su trabajo. Oremos por ella, porque es una mujer que ama a Dios. Y también por los demás que no han venido. Vamos adelante, vamos clamando, amén. Vamos a estar orando, ¿verdad? Bajo una nube de oración. Y orar por todos acá y por todas las familias. Eso es lo importante. Puesta de pie, hermanos. Amante Dios, delante de tu presencia estamos para bendecir, alabar, glorificar tu nombre y darte gracias, Señor, por ese amor tan maravilloso que tú nos has tenido para con nosotros. Permite que podamos dar unos frutos que alaben tu nombre, que sean parte tuya. Llénanos de tu presencia, de tu amor, y tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. En tus manos estamos, ahora y para siempre.